La entrevista de Alicante Plaza. Se escuchan por ahí rumores que dicen que el Estado de Derecho en España está en peligro, que se están erosionando las instituciones. A veces, antes de ser tan categóricos, quizá habría que leer y escuchar a la gente que sabe sobre estos temas, sobre los temas que afectan a la integridad jurídica y a la separación de poderes del Estado. Y por ello, hoy tenemos con nosotros a José Ramón Chirivella, presidente de Juristas Valencians. ¿Qué tal, José Ramón? Encantado de estar contigo, Fokke, ¿no? En Alicante Plaza y en tu podcast. Igualmente, es un placer. Empezaba en la introducción, un poco planteando, ¿no?, esos rumores que está habiendo, ¿no?, de si el Estado de Derecho está en peligro. Algunos están llegando a decir que España se está convirtiendo en una especie de dictadura. A colación de la amnistía, ¿qué opinas tú sobre lo que está pasando? ¿Crees que la medida de la amnistía pone en peligro el Estado de Derecho en España? Bueno, yo creo que realmente lo que hay en España es una instrumentalización de las instituciones por parte de los partidos políticos. Eso es una cosa, denunciada además por muchos constitucionalistas, por ejemplo, incluso por una profesora de la Universidad Miguel Hernández, amiga Victoria Rodríguez Blanco, que incide mucho en esta cuestión. Es decir, es que al final los partidos políticos están invadiendo áreas en relación con la separación de poderes que no les compete. Es decir, cuando vemos un Consejo General del Poder Judicial o un Tribunal Constitucional y tantos otros organismos muy mediatizados, ¿no?, por la posición ideológica de los que lo han elegido, y al final esos representantes, ¿no?, estos magistrados se convierten incluso a veces se convierten en representantes de esas ideologías políticas. Yo creo que estamos haciendo un flaco favor, efectivamente, porque a la defensa de las instituciones, a la defensa de la Constitución y su integridad, porque yo creo que es fundamental, desde luego, mantener la separación de poderes, y no veo que sea adecuado, en mi opinión, que se pronuncie, por ejemplo, el Consejo General del Poder Judicial sobre la solución de la amnistía, ¿no?, planteada precisamente por el Partido Socialista y otros grupos políticos, antes de que tengamos un texto articulado. Es decir, que de alguna manera hay demasiado ofendismo político, y yo creo que tenemos que aprender en nuestra historia, tenemos que recordar lo que pasó, ¿no?, en la época de la Segunda República, cómo se fueron erosionando las instituciones, lo que pasó en la restauración isabelina, etcétera, para ser conscientes de que compete a los líderes políticos ser responsables, saber hasta dónde tienen que llegar y buscar un poco recuperar, desde luego, ese espíritu del año 78, que es lo que ha conseguido que tengamos una situación política hasta ahora, ¿no?, bastante estable, y eso ha contribuido a corregir desigualdades, ¿no?, y favorecer el desarrollo en general, ¿no?, de los españoles de España. ¿No crees que precisamente esas discrepancias, ¿no?, entre los poderes, es decir, que el Consejo General del Poder Judicial haya vocales, ¿no?, que se manifiesten en contra de determinadas medidas llevadas a cabo por el Ejecutivo, ¿no crees que eso es un signo de que la separación de poderes tiene buena salud, ¿no? Es decir, a mí me llama la atención eso, ¿no?, porque al mismo tiempo que los que dicen que vamos a pasar a una dictadura, no están valorando eso, ¿no? Es decir, que hay una separación de poderes, de que uno de los poderes critica al otro, ¿no? Es decir, ¿no sería más preocupante quizá que los tres poderes fuesen de la mano? Sí, tienes razón. No, yo lo que estaba criticando, Jorge, es que antes de disponer de una propuesta concreta de texto articulado, tener en cuenta que al final parece ser que si se aprueba una ley de amnistía tendrá un largo trámite parlamentario. Es decir, antes de que tener siquiera un proyecto, ya se está pronunciando el Consejo General del Poder Judicial. Eso es lo que yo no veo correcto. Por supuesto que entiendo que eso se debe producir, pero yo creo que, desde luego, tenemos que evitar esa identificación clara en función de dos sectores en todas las instituciones como tenemos en la actualidad. El espectáculo que hemos dado a nivel europeo con la renovación del Tribunal Constitucional, que todavía hay pendiente por cierto vocal por parte del Senado, no es
no recuerda en absoluto a cómo fue, ¿no?, la creación del tribunal, la categoría de los magistrados que había en ese momento, a partir del año 80, con la ley orgánica del Tribunal Constitucional. Es decir, yo lo que he hecho en falta es una mayor independencia y, oye, pues más dejarse guiar por un seguidismo partidista que no político, que yo creo que no es nada positivo, ¿no? Yo creo que tenemos que fortalecer los valores constitucionales y bueno, buscar las personas idóneas con independencia de su carne política. Desde luego. Hablando de la amnistía, ha habido pues juristas que han dicho que la amnistía tiene encaje en la Constitución, ¿no? A diferencia de lo que se dicen pues algunos que dicen que no tiene encaje en nuestra Constitución. ¿Tú qué opinas como jurista? ¿Crees que tiene encaje o no? Bueno, yo en mi opinión, la verdad es que es una cuestión que yo creo que muy poca gente se había planteado hasta hace unos meses, ¿no? Yo inicialmente coincidía con los argumentos, por ejemplo, de Manuel Aragón, que es catedrático de Derecho Constitucional y fue magistrado, en el sentido de que no tenía cabida la amnistía, ¿no?, en la Constitución, por el hecho de que se prohibían expresamente, como se ven, ¿no?, los indultos, entre comillas, colectivos. Bueno, me parecía un argumento de peso. Después de profundizar un poco más en la cuestión, ver los debates parlamentarios que se produjeron, etcétera, y también, bueno, pues un dictamen que sobre la cuestión emitieron juristas y catedráticos vinculados, en este caso a SUMAR, yo creo que constitucionalmente es posible. Lo que ocurre es que lo más importante, en mi opinión, es ver la motivación de esa figura, ¿no? Yo creo que políticamente, además, es conveniente que sea posible otorgar una amnistía por diferentes motivos que se pueden introducir, pero lo que no entiendo, coincido con Pascual Sala cuando dice que lo importante es identificar la motivación de esa medida de gracia tan importante, ¿no?, y tan extraordinaria. Si se hace una finalidad para conseguir para acceder a la presidencia del gobierno, pues no parece que sea una opción legítima, ¿no? Es decir, eso es aparte de que, bueno, pues no se han pronunciado realmente, los votantes no tuvieron en cuenta esta cuestión, no sabían qué iba a hacer, ¿no?, los diferentes candidatos ante esta posibilidad. No parecía que esto se fuera a conceder, ¿no? Entonces, bueno, es un tema importante valorar, ¿no?, hasta qué punto el votante era consciente del uso que se iba a hacer de su voto, aunque bueno, ya hemos visto, por ejemplo, el respaldo tan fuerte que ha tenido dentro de la militancia del Partido Socialista, ¿no?, la posibilidad de llegar a acuerdos con otras fuerzas políticas más a la izquierda o de carácter soberanista catalán y vasco. Entonces, bueno, es un poco... A mí lo que me preocupa especialmente es la relación de subordinación que tiene el ciudadano, ¿no?, y muchas veces y de control político que se pretende por parte de al final, aristocracias ideológicas que, bueno, no están pendientes realmente de las cuestiones importantes de la agenda política. Recordemos, y por si alguno se ha perdido, pues que esta amnistía es para que por fin o aparentemente se solucione el conflicto catalán, ¿no? Y parece que una vez más los catalanes se han salido con la suya. ¿Cómo se percibe? Pues además vosotros habéis incidido mucho en el tema, pues ese salirse siempre con la suya, ¿no? Y que, pues sin embargo, haya comunidades que prácticamente somos, pues el último mono, ¿no? Nosotros en realidad es el tema que más nos preocupa. Bueno, yo siempre diferencio un poco entre los soberanistas catalanes y la población catalana. Hay que tener en cuenta en este momento, pues la representación en el Congreso de los Diputados de las fuerzas soberanistas es solamente de 14 diputados. Yo creo que tienen más de 50, en torno a 48 o 50 diputados son los que corresponden a las circunscripciones catalanas. Es decir, en este momento, bueno, pues quizá la estrategia socialista, ¿no?, pues ha funcionado en ese sentido. ¿Con 14 diputados se puede condicionar la vida política de un país? Yo creo que no se debe condicionar, sobre todo cuando, hay que recordarlo,
la comunidad autónoma catalana en este momento no está infrafinanciada. Nosotros, la Comunidad Valenciana, somos la más infrafinanciada del Estado. Tenemos una deuda impropia derivada de esta infrafinanciación de más de 45.000 millones de euros en este momento. La provincia de Alicante es la que ha participado en los últimos presupuestos generales del Estado muy escasamente de esos presupuestos. Es decir, estamos en una situación que yo creo que realmente se tiene que actuar con altura de miras por parte de los partidos políticos, y la sociedad civil valenciana debe reaccionar para exigir un trato justo por parte de todos los partidos políticos y en su conjunto del Estado. Es decir, no es razonable que en base a un pacto político entre el Partido Socialista y Esquerra Republicana se vaya a condonar deuda, cuando lo primero que tiene que condonarse es la deuda derivada de la infrafinanciación. Esa es la prioridad. Eso es un poco, para nosotros hay como 3 principios básicos: solucionar el problema financiero de verdad y para siempre, es decir, cambiar el modelo de financiación autonómica, que recordemos que está caducado desde el año 2014, y con estos mimbres todos los años se va a producir infrafinanciación, y por eso lo que hay que hacer es atajar el problema, es corregir de verdad ese modelo, tener en cuenta el criterio de población ajustada, tener en cuenta que el Estado de la Comunidad Valenciana, pues muchísimo dinero derivado de los servicios que le prestan por personas que vienen en época turística a nuestra tierra, ¿no? Y eso no entendemos porque no tienen prioridad en lo que es la condonación de la deuda, porque al final, si nosotros estamos endeudados, es porque estamos infrafinanciados. Y eso, en realidad, en la opinión pública estatal no se menciona para nada, ¿no? Eso es un poco, bueno, pues los valencianos estamos silenciados, como no te escuchan o no te quieren escuchar, pues bueno, así estamos, ¿no? En este problema, el tema del trasvase Tajo Segura, el tema de, bueno, el patrimonio histórico valenciano que está tanto en Cataluña como en Madrid, etcétera. Muchas cuestiones que entendemos que son importantes y que nuestros políticos, bueno, pues no son capaces de trasladar a la agenda política nacional, Jorge, en nuestra opinión, ¿no? Esto es lo que yo creo que es más relevante en este momento, al principio de la legislatura, y a mí me preocupa especialmente la alegría con la que algunos partidos políticos se ponen la camiseta de un candidato y otro, cuando realmente no te están ofreciendo ninguna alternativa real para estos problemas que estamos comentando, ¿no? Has hablado, ¿no?, de pues varias de las disyuntivas pues que tenemos los valencianos. Estamos viendo pues cómo el Partido Popular, como varios partidos políticos encabezados por el Partido Popular, han llamado a la movilización ciudadana, pero durante este domingo, hoy, pues se está movilizando pues en las plazas de los ayuntamientos de España. A las 12 ha convocado pues, el Partido Popular a los partidos. Nos movilizamos únicamente pues cuando ¿cómo decirlo?, ¿no? Nos movilizamos como deberíamos para luchar por los intereses de los valencianos, es decir, nos movilizamos como deberíamos para criticar la financiación que tenemos. Yo he asistido a muchas concentraciones en favor de la justa financiación, ¿no? En Alicante he estado las 2 últimas que han habido, y la verdad es que tengo la sensación de que tiene un carácter demasiado oficial esas concentraciones, o son muy de partido, y seguramente como por miedo a que los tuyos vayan a estar gobernando y no puedan solucionar el problema, pues no echan toda la carne en el asador en ese tipo de convocatorias. Yo creo que después de tener un modelo caducado desde el año 2014, llevamos ya para 9 años. Si esto pasa en cualquier otra comunidad autónoma, teniendo en cuenta que eso está afectando a la infrafinanciación, a que tengamos peores servicios en materia cultural, en materia de asistencia social, en materia de residencias, en materia de educación de nuestros hijos, pues tiene que motivarnos, ¿no?, para efectivamente actuar no por la convocatoria de un partido u otro, sino porque es que esto es una cuestión de consenso general, y me da igual que, no sé, te dijo el otro día, en su debate de investidura, enumeró muchas problemáticas autonómicas
mencionó que la Comunidad Valenciana está infrafinanciada, dijo que iban o propuso, ¿no? Acometer la reforma de la financiación para el año que viene, pero no dio soluciones, por ejemplo, respecto a la condonación de la deuda, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Es decir, estamos poniendo parches y hay que tener en cuenta que hay comunidades en España que están muy bien financiadas y no tienen ningún interés en mover esa patata caliente para todos. No sé, los valencianos desde luego tenemos muchos motivos, especialmente en las comarcas de la provincia de Alicante, para ser más exigentes y más exigentes con nuestros políticos. Yo creo que bueno, pues cuando venga aquí Sánchez, cuando venga Feijóo, aparte de aplaudir, lo que tenemos que hacer es pedir, pero porque es justo, no por un motivo injusto. Los valencianos en general somos gente bastante solidaria, ¿no? Y nos damos a los demás. Decimos siempre no queremos ser menos que ninguno, ¿eh? Estamos siempre muy... Pero claro, es que la situación es la que es. Nosotros y los murcianos, los más infrafinanciados. Y además hay una diferencia de 8 puntos porcentuales respecto a la media. Eso es mucho, ¿no? Lo nuestro, nuestro endeudamiento, no es como en el caso de los catalanes, porque hayan abusado, entre comillas, ¿no? De sus políticas financieras. Nosotros en realidad es que, bueno, estamos infrafinanciados y por eso yo creo que lo primero, lo más urgente es condonar la deuda y desde luego buscar un nuevo modelo de financiación y hacer un trato justo respecto a lo que es la compensación de la deuda a posteriori. Y yo he hecho en falta que tanto en los acuerdos entre el PSOE y Sumar y bueno, también del Partido Popular en su momento no se incide lo suficiente en esta cuestión que es vital para nosotros. Hablando precisamente pues un poco, ¿no?, de la falta, lo que comentábamos antes, ¿no?, de las manifestaciones, a mí me sorprende mucho la tranquilidad y creo que los pocos que habéis incidido en ese tema habéis sido vosotros. Escribisteis un artículo precisamente en Valencia Plaza hablando de ello, pues de que el acuerdo de gobierno de Partido Socialista y Sumar había sido, las propuestas de la Comunidad Valenciana habían sido un copiar y pegar de hace 4 años, ¿no? A mí me llama la atención cómo ha pasado pues eso de puntillas, ¿no? Es decir, ¿crees que somos... ¿qué opinas, ¿no?, para empezar, de ese copia y pega, ¿no? ¿Crees que es un engaño a la ciudadanía? Yo creo que es un pacto absolutamente insuficiente. Hay que tener en cuenta además que bueno, estamos hablando de que Compromís Sumar aquí en la Comunidad Valenciana tiene 4 diputados. 4 diputados con esta aritmética parlamentaria podrían ser fundamentales, ¿no? Hay que recordar que en teoría Compromís es un partido nacionalista, ¿no? Es decir, yo consulto el acuerdo firmado en el año 2020 entre Baldorín con un diputado y el Partido Socialista, en donde hablaba claramente de plazos para corregir el modelo autonómico financiero, que se incumplió, porque estaban hablando de que en 8 meses había una propuesta concreta y se incumplió, pero había un plazo. O de la situación de las cercanías en la provincia de Alicante, en la provincia de Castellón, de ampliarlo. Había cuestiones mucho más concretas que en un pacto genérico suscrito en el PSOE y Sumar, que por no incorpora, sí, menciona que la Comunidad Valenciana está financiada, pero no establece plazos y tampoco habla de la condonación de la deuda derivada de nuestra financiación. Yo creo que es un acuerdo muy genérico que sobre todo contrasta con el detalle del resto de acuerdos suscritos por el Partido Socialista con el BNG, con Esquerra Republicana, que entra mucho más en detalle a lo que interesa a los catalanes, con el que firmará en breve con el Partido Nacionalista Vasco, que no se irá a la zaga, obviamente, y también con el de Junts, ¿no? Es decir, estamos hablando de que realmente están actuando estos grupos políticos como, bueno, buscando los intereses de su comunidad, y eso yo lo he hecho en falta desde luego en el acuerdo PSOE-Sumar, es muy completo. La cosa es que, claro, los aparatos de los partidos políticos intentan vendernos unos mensajes que
que no siempre son coincidentes con la letra pequeña, y en mi opinión hay motivos más que suficientes para desconfiar de los gobiernos de Sánchez y Yolanda Díaz respecto a los compromisos valencianos, pues porque, bueno, la provincia de Alicante era la más infrafinanciada en los presupuestos generales del Estado. Eso tiene que ser motivo, ¿no?, para estar especialmente alerta, como es lógico, por ejemplo, ¿no? Esa infrafinanciación sí que es verdad que afecta, desgraciadamente, a gobiernos de los mismos, de todos los signos, ¿no? Recordemos que, por ejemplo, la provincia de Alicante fue la más infrafinanciada en los últimos presupuestos de Mariano Rajoy, ¿no? Es decir que... También, no, y nosotros ha sido... Muchas veces cuando esto se esgrime como arma política, hay que recordar que también pasa así, pues por eso precisamente, es decir, estamos cargados de razones los valencianos, ¿no?, para no entre comillas, no coger las banderas de los partidos políticos sin hacer una reflexión previa respecto al grado de cumplimiento de exigencias básicas, ¿no?, para nosotros. Yo creo que es un condicionante que hay que tener en cuenta. ¿Es útil Compromís como partido? Es decir, ¿qué sienten los valencianos al ver pues que partidos como Esquerra Republicana, como Junts, no podemos olvidar que al final están haciendo su trabajo, ¿no?, que es velar por los intereses de los catalanes, y por eso la gente les vota. O de sus catalanes, sí. O de sus catalanes, ¿no? ¿Crees que es útil Compromís como partido? Es decir, ¿saca rédito suficiente? Ahora están marcando un poco más de perfil propio, a diferencia de cuando estaba Joan Baldoví, ¿no? Bueno, Joan Baldoví, la verdad es que él lo intentaba. Lo que pasa es que, en mi opinión, prima en mucha gente de Compromís, prima más la ideología, ¿no? En sentido, bueno, pues un partido claramente a la izquierda del Partido Socialista. Entonces, eso al final hace que al final prevalece ese sentido ideológico respecto a la defensa de los intereses generales de los valencianos, muchas veces. Y es que eso es lo que ha pasado al final en la anterior legislatura, que Joan Baldoví, bueno, pues al final sabía que era un voto que tenía seguro, ¿no? Los principales defensores del Botanic no era el Partido Socialista, era Compromís, no eran conscientes de la capacidad que tenían de influencia. Es decir, si tú ves que en Madrid no te están haciendo caso, en el Congreso de los Diputados o en el Gobierno de España, pues pónselo difícil en el Consejo, en mi opinión, como lo haría cualquier otro tipo de partido político. Es una excepción respecto a otros partidos políticos nacionalistas de izquierda. Pues ya está, el BNG es el ejemplo perfecto. Corre el riesgo Compromís de acabar siendo algo parecido a Euskadi con Esquerra, es decir, un partido, Jorge, pero vamos, un partido que empezó siendo muy nacionalista. Bueno, ya sabes que era la rama política, ¿no?, de ETA político-militar, muy al principio, y acabó integrándose con el Partido Socialista, y ahora mismo las siglas del Partido Socialista vasco, si no me equivoco, siguen siendo PSE, Partido Socialista de Euskadi, Euskadi con Esquerra. Pero realmente, bueno, pues corremos el riesgo, entre comillas, de que no haya valencianismo de izquierda si no son capaces de hacerse valer y de condicionar realmente con sus votos la agenda valenciana. No puede ser que no haya compromisos firmes antes de la investidura, no ya de Yolanda Díaz, que también solo faltaba, sino del presidente Sánchez respecto a cuestiones como el derecho civil valenciano, que no sé la dificultad que hay, ya que van a modificar la Constitución por el artículo 49, que se han puesto de acuerdo, o se van a poner de acuerdo el Partido Socialista y el Partido Popular. Pues un partido valencianista, en teoría, es una prioridad, ¿no?, sobre todo por la utilidad que tiene para el conjunto de los valencianos. O cómo pueden consentir que se vaya a hacer una condonación de la deuda derivada de la crisis financiera del año 2008, cuando no se ha corregido previamente la infrafinanciación derivada de esa deficiencia estructural. Es decir, yo creo que tiene un sino Compromís en esta legislatura, que es ver si quiere ser simplemente bueno, pues eso, la rama valenciana de Sumar, ¿no?, para entendernos, o realmente
quiere influir, tener una capacidad de influencia realmente en el panorama estatal. Ahora mismo cuentan con 4 diputados. Son 4 diputados. Es un elemento muy importante, ¿no? 4 diputados, bien, hay 2 directamente de Compromís, otro de Esquerra Unida y Chema Guijarro, que es una persona muy competente, que se han diputado por Alicante, pero ellos han presentado como un programa electoral. Y el programa electoral, la gente fundamentalmente no les vota por ser de izquierda, les vota por defender los intereses valencianos. Si no lo hacen correctamente, pues yo creo que estamos ante una situación realmente extraordinaria en el panorama político español, porque siempre en las votaciones decisivas el voto de Compromís no tiene ni que discutir, ¿no? Y es una lástima que no haya tenido interlocución directa Compromís en la negociación de la investidura de Sánchez directamente con el Partido Socialista, teniendo detrás 4 diputados. Chema Guijarro no hubiera sido diputado por Alicante sin el apoyo de Compromís, obviamente. Entonces, oye, pues estos son un conjunto de circunstancias que a lo mejor tenemos que decirlas muchas más veces en los medios de comunicación para que realmente vean que somos conscientes de que esto tiene que pasar. Yo no le digo a Compromís que vote en contra, pero oye, si no te cumplen tus mínimas expectativas, pues abstente. No te digo que votes a la derecha, pero al menos no negocia temas que son muy importantes para la ciudadanía. Si no, pues nos convertimos, ¿no?, en partidos pues que no creo que pueda calificarse realmente de nacionalistas, ¿no? Sino simplemente izquierdistas de valencianos, pero ya no es un elemento primordial. Yo creo que en este momento yo creo que es muy importante primar la agenda valenciana, porque de otros temas sociales ya se van a encargar otras fuerzas políticas, pero si no somos los propios valencianos los que nos encarguemos en estas cuestiones, pues va a ser muy difícil que alguien se preocupe por ellas. Y al pacto republicana con el PSOE me remito. Es decir, fijaros en el nivel de concreción que tiene y compararlo con el del PSOE y Sumar respecto a las cuestiones valencianas. Es una realidad insultante, ¿no? Otra de vuestras luchas, precisamente la has mencionado, que es el derecho civil valenciano. ¿Por qué necesitamos los valencianos un derecho civil propio? Bueno, pues lo necesitamos para hacer la vida más fácil en muchas cuestiones a los ciudadanos, y sobre todo porque es una cuestión que históricamente teníamos y que estatutariamente en la primera versión del estatuto ya estaba prevista en el año 82, y después también en el año 2006. La verdad es que la recuperación del derecho civil valenciano, es decir, el poder legislar sobre cuestiones de derecho de familia, de derecho sucesorio, por ejemplo, en el ámbito de la sucesión de la empresa familiar, que tiene una utilidad inmediata, cuestiones como la capacidad de desheredar a los hijos ingratos, bueno, valorar si puede ser mejor un régimen de separación de bienes respecto al de gananciales que hay ahora mismo como régimen económico matrimonial previsto en efecto de acuerdo, ¿no?, en el Código Civil. Es decir, tener la posibilidad de hacer un derecho más propio a nuestra idiosincrasia, ese derecho más cercano, ese derecho privado, porque los valencianos históricamente somos más dados a primar la autonomía de la voluntad, ¿no? Es decir, que en otros territorios de España. Es decir, y hay que recordar además que hay otras 6 comunidades autónomas que también tienen un derecho civil propio. Estamos hablando de Galicia, de País Vasco, de Aragón, de Mallorca, de Cataluña y de Navarra. Es decir, estamos hablando de, entre comillas, todo lo que no era la corona de Castilla de una manera muy estricta, tiene un régimen en materia de derecho civil pues específico, ni mejor ni peor, sino específico. Y bueno, teniendo en cuenta que los valencianos lo hemos tenido históricamente y se ha reivindicado históricamente desde el momento en que se abolieron esos fueros por parte de Felipe V a raíz de la batalla de Almansa en 1707, siempre se han reclamado, y por eso está en el estatuto. Si no hubiera tenido cabida, pues lo que entendemos es que procede acometer ya la reforma constitucional promovida por las Cortes Valencianas para volver a legislar, ¿no? Aunque, bueno, mucha gente no lo sabe por qué, pero ahora mismo hay
300.000 valencianos a los que se les aplican las leyes valencianas de custodia compartida, de régimen económico matrimonial que posibilita la separación de bienes. Si no se ha pactado en capitulaciones matrimoniales, otro régimen diferente. Y también, bueno, la posibilidad de dotar de efectos civiles a las uniones de hecho, ¿no? Es decir, oye, hemos intentado por parte de las Cortes Valencianas legislar en cuestiones importantes, ¿no?, que afectan a los ciudadanos, modernas, no con los criterios, lógicamente, de los pueblos medievales, ¿no?, sino aprovechar la competencia para hacer más adecuada, ¿no?, la vida de los ciudadanos en general. Yo creo que en ese tema tenemos muchísimo recorrido y nuestros vecinos, ¿no?, de Baleares, de Cataluña, Aragón, lo están aprovechando, pues sobre todo pues para garantizar, por ejemplo, la pervivencia de las empresas familiares. Si una empresa familiar, tú que has estudiado Derecho, pero sabes, ¿no? Es decir, tienes el creador de la empresa, el alma mater. Me resulta que cuando fallece tiene que repartir la empresa entre 3 hijos, incluida la gestión, pues muchas veces se ven abocadas, ¿no?, al fracaso, a la ruina, ¿no?, y bueno, pues a la disolución de la empresa, ¿no? Es decir, yo creo que si tuviéramos herramientas legales adecuadas, es muy importante garantizar la preeminencia de la empresa familiar, dotando a juicio del creador de la empresa, dotando de los derechos políticos, ¿no?, a la persona más adecuada para dirigirla, por ejemplo, porque al final estamos hablando no solamente de herederos y de propiedad, estamos hablando de las personas que trabajan por en esas empresas familiares. Tenemos muchísimos ejemplos en nuestra comunidad, en la provincia de Alicante, ¿no?, de empresas que llegan a la segunda y a la tercera generación por discusiones respecto al reparto de la herencia, la legítima, las cuestiones muy importantes que en otras comunidades se regulan de una manera diferente. Y recordemos que históricamente el derecho sucesorio valenciano determinaba la libertad de testar de una manera absoluta, ¿no?, en comparación con otros territorios, lo cual, bueno, pues oye, eso lo vinculas muchas veces el desafecto que hay entre padres e hijos y tal, pues bueno, yo creo que tenemos que introducir modificaciones en ese derecho tan cotidiano. Pues ha sido un placer, José Ramón. Muchísimas gracias y espero que hayas estado a gusto. Muchísimo, Jorge. Me alegro. Y la verdad es que, bueno, yo creo que es muy importante favorecer estos cauces, ¿no?, para comentar los temas con un poco de profundidad. Yo creo que es muy, muy interesante y, bueno, agradezco tu invitación. Ha sido, pues ya te digo, un placer y este formato está para eso, ¿no?, para divagar y sobre todo pues que la gente disfrute y aprenda al mismo tiempo, ¿no? Y se informe. Y ser un poquito críticos, es decir, porque al final muchas veces, ¿no?, consultamos determinadas fuentes de información siempre y yo creo que está bien, ¿no?, plantearnos otras cuestiones, ¿no?, con independencia de quién sea el promotor. Totalmente, sí, sobre todo tener pues un punto crítico, ¿no? Y yo creo que es con lo que se tienen que quedar los oyentes que nos han estado escuchando. Un abrazo muy fuerte, José Ramón, que vaya muy bien, y a ver si nos hacen caso a los valencianos. Bueno, de nosotros depende. Que así sea. Y nada, pues, y a ustedes que nos han escuchado, pues que se hagan de notar, que sepan pues que los valencianos existimos. Muchísimas gracias por escucharnos y un abrazo muy fuerte.